Saludos. Les damos la bienvenida a este tiempo. Va a ser un tiempo de estudio, va a ser un tiempo de recordar tal vez cosas que tal vez sabíamos, pero habíamos olvidado. Eh, Oscar, bendiciones. Bendiciones, es un placer que estén aquí y es para mí un honor estar compartiendo esto con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar. La palabra que traigo el día de hoy, bendiciones a todos, sí, amén. La palabra que traigo el día de hoy es de la salvación. Es nuestra primera clase, la salvación. Quiero empezar leyendo Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Em, pues este texto refleja cómo es que se aplica la salvación en cada uno de nosotros. Nosotros no estamos aquí, ninguna persona está aquí porque quiso. Ninguna persona llegó a ser salvo porque, porque se le ocurrió, porque quiso. Fue Dios quien ya desde mucho antes de que existiéramos, Él ya tenía considerado y planeado que cada uno de nosotros, que John, que Gilbert, que Betsabé, que Annie, que la pastora, nosotros íbamos a llegar a este mundo en este tiempo, en el lugar en el que nacimos, y tenemos un diseño, íbamos a ser salvos, nosotros fuimos elegidos por Él. Y nada de lo que hablamos, si lo glorificamos, todo es meramente por su gracia, no es porque nosotros hayamos tomado esa decisión, sino es porque Él en su infinita misericordia nos salvó. Y bueno, mm, no es una casualidad que tal vez cuando escucharas esta palabra, cuando escucharas la palabra de Dios, esta palabra se arraigara en tu vida, se hiciera rema, la tomaras, la creyeras. ¿Cuánto tiempo muchos de nosotros em, tal vez escuchábamos alguna palabra y no tenía sentido? Y tal vez no hacía sentido en nuestra vida y tal vez pensábamos que, que, que la Biblia es un libro más, que esas palabras no tenían sentido. Yo de manera personal, en mi juventud, tenía esta mentalidad de yo escuchaba y leía de la Biblia y yo decía, bueno, no me parece, incluso yo decía, no me parece lógico. Muchas cosas que yo escuchaba me parecían irracionales, me parecían una locura, no les encontraba sentido. Pero bueno, esa es la gracia, que yo ahorita estoy aquí. Si me lo preguntaran, si yo me hubiera visto hace 15 años en este lugar, en este momento, yo diría, para nada, no me veía así. Yo diría jamás. Pero ven, es lo que les digo, Dios es el que fue por mí, es el que me salvó, es el que hizo que la palabra que yo escuché se arraigara en mi corazón y yo la empecé a creer. La empecé a creer, la empecé a vivir y empecé a ver la palabra de Dios con realidad. ¿Ok? Entonces vamos a leer Romanos 8:29, que es el sustento que yo les digo, de que nosotros ya habíamos sido escogidos, que nuestra salvación Dios ya la había predestinado, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y bueno, eh, después nos vamos a segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque el Señor, de que los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Y luego el tercero, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Ok, quiero ampliar un poquito
Bendiciones, Claudia, bendiciones, abogada, muchas gracias a todos. Quiero ampliar un poquito el término salvación. Saludos, evangelista Roberto. Salvación proviene del latín salvatio. Significa rescate, liberación, salvamento. Y se deriva del término salvus, salvo o seguro, indicando la acción de proteger de un peligro o daño. Y en el contexto hebreo yo les quiero hablar un poquito de esto, pero no como en el sentido de que se lo aprendan, siempre es bueno saber más, pero es que a veces siento que el vocabulario en español no tiene ciertas separaciones que tal vez en la lengua original sí. Entonces, por ejemplo, para salvación existen tres términos. Existe Yeshua, existe Hatzalah y existe Geulá. Y es la salvación, pero en contextos diferentes. Pienso que a veces queremos cuadrar todo y concentrarlo todo y dejarlo en algo muy chiquitito, con una perspectiva muy pequeña, muy cerrada. Sí, Ani, Yeshua significa salvación. Eh, por eso son los tres términos. Hatzalah eh, es la salvación en un contexto de emergencia y es el acto de salvar de un peligro. Geulá es redención y Yeshua es salvación. Aquí es algo muy hermoso y me tomé la molestia de imprimirles que el pictograma del nombre de Yeshua, se los quiero mostrar, es este, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí se llama Yod y simboliza una mano o un brazo. Y es la autoridad de Dios, es la mano de Dios representada. Después tenemos Shin. Un segundito. Después tenemos Shin, que es esta palabra, y son dientes. Y simboliza el poder consumidor del fuego. Simboliza destrucción y juicio. Este es el pictograma de Yeshua, así se escribe el nombre de Yeshua. Y después tenemos esta letrita que se llama Bab. Esta se llama Bab y simboliza clavo y representa la conexión y unión de las cosas. Por último tenemos esta palabrita que es Ayin y es un ojo. Simboliza el conocimiento, la comprensión y la percepción y también la capacidad de Dios para ver y proveer. En el contexto del nombre de Yeshua viene la salvación. ¿Cómo? Si ustedes unen los significados que yo les estoy dando, significa que Dios trabaja, Dios tiene el poder para librarnos del pecado, para destruirlo con su fuego consumidor, y después Él provoca que nosotros fijemos nuestra vista en quien nos salvó. El nombre de Yeshua es su identidad. El nombre de Yeshua, como lo hemos visto a través de la Biblia, es muy importante porque ¿a cuántos personajes de la Biblia no se les ha cambiado el nombre? Porque Dios quería que ese nombre reflejara la identidad de estos personajes. El nombre de Yeshua es salvación, salvación en todo su esplendor. En todo su esplendor, representando su poder, representando también al Espíritu Santo con el fuego, representando la crucifixión, representando el poder que tiene Dios. ¿Sí? Entonces, para tener un poquito más claro el ejemplo de salvación, quiero que vayamos a Éxodo 2, 16, 17. Las 7 hijas de un sacerdote de Madián vinieron a sacar agua, y ellas habían llenado las pilas para dar a beber a las ovejas de su padre Yetro. Y cuando los pastores vinieron y trataron de echarlas, Moisés se levantó y las defendió. En esta porción de la Biblia aparece el término del cual deriva el nombre Yeshua, que es Yasha, y se ve en esta porción. Si se dan cuenta, lo que sucede es similar a lo que transmite el nombre de Yeshua. Hay un peligro,
Moisés se para a defenderlas, las salva de ese peligro y después lo que sucede es que Séfora se casa con Moisés. Ella pone su vista en quien la salva, ¿ok? Y entonces nosotros es lo que hemos estado, es lo que hicimos, cada uno de nosotros. Creo que si nos ponemos a ver un poquito cómo es nuestra vida, cómo ha sido nuestro caminar en la vida, nosotros hemos tenido esa necesidad de ser salvos de diferentes situaciones, porque por eso les ampliaba un poquito más el término, porque no podemos ser tan reduccionistas. Cada persona vive cosas muy distintas y a lo mejor para mí lo que es muy complejo para otra persona no es nada, porque cada persona tiene su propia cruz, sus propias cargas y los propios problemas con los que va lidiando día con día. Entonces Dios nos va a salvar de todos esos contextos. Dios nos salva de todos esos contextos. Pero ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué Dios necesitaba hacer esto? Esto era algo que yo no entendía del todo. Cuando empecé a conocer a Jesús yo tenía 28,000 preguntas. Y bueno, necesitamos ser rescatados porque nosotros estábamos bajo condenación. Nosotros tenemos que remontarnos a recordar cuál fue nuestro propósito original, con qué propósito nos creó Dios. No nos creó con el propósito de morir, Dios nos creó con el propósito de ser su familia, de habitar con nosotros. Dios se paseaba en el Edén y entonces Dios creó a Adán y a Eva como seres inmortales, no iban a morir. De hecho, ellos vivieron muchísimos años, muchos años. Eh, Dios tenía un plan perfecto. Quería que nuestra familia, quería que su familia, que somos nosotros, hubiera elegido un camino diferente, pero desafortunadamente también Dios, bueno, nos creó Dios, no desafortunadamente, Dios nos creó con la capacidad de poder decidir. Y eso también es una obra de su infinito amor. Dios no creó robots, no creó seres que no piensan, Dios creó seres que tienen la capacidad de elegirlo, de amarlo, de adorarlo. Y eso es lo que Él quiere, esa es la finalidad, eso es lo que Él busca, porque Él quiere personas libres. Si nosotros nos vamos al otro lado, al bando contrario, Satanás siempre quiere personas y los está coaccionando, les miente. En el caso particular, si yo les puedo testificar acerca de mi vida, es que mi familia tiene un contexto de haber entrado al ocultismo, pero con engaños. O sea, ¿cuántas personas no están haciendo brujería y los brujos les dicen que es porque a Dios no le molesta? Entonces Dios, si se dan cuenta, Dios es todo un caballero. Dios dice, Dios prefiere personas que con total libertad, con total madurez, con una elección libre, con sinceridad, con amor, lo elijan. Y el diablo lo que hace todo el tiempo es estar coaccionando, tergiversando la información, cambiando las cosas, ocultando, engañando. Y eso fue lo que hizo desde el inicio. Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces, aquí Dios les da una advertencia, no puedes comer, no puedes comer de ese árbol, puedes comer de todos menos de ese árbol. Y entonces viene la serpiente y ocupa este método que les estoy diciendo de seducir, manipular, de una mentira, pero te la voy a poner con la verdad y te voy a maquillar las cosas. Y entonces vemos en Génesis 3, versículo 3 también, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios te dijo que no coman del árbol del jardín, de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, podemos comer de los frutos del árbol del jardín, pero Dios dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si hacen eso morirán. Entonces, nosotros teníamos un propósito inicial, llega la serpiente, nos engaña. Por esta desobediencia entra la muerte al mundo. Por esta desobediencia nosotros estábamos ya destinados a morir. Y no saben lo especial que fue que Dios nos creó con sus propias manos, que nos infundió el aliento. Todas las demás creaciones las hizo con palabra.
Y a nosotros no, nosotros, yo pienso que éramos como, es como cuando haces algo y lo haces con tanto amor y con tanto esmero, que lo haces tú con tus propias manos, porque tal vez uno dice, yo si lo pongo en mi propio entendimiento de humana, tal vez yo diría, bueno, quiero hacer esto porque lo quiero hacer con cariño, porque quiero que quede bien, ¿saben? Y bueno, Adán y Eva desobedecieron y dejaron entrar el pecado en el mundo, dejaron que le dieron cierta potestad a Satanás también, porque él tenía potestad sobre la muerte. Eh, quiero ampliar esto de la decisión y de cómo Dios nos aconseja, cómo Dios nos guía, cómo Dios en su infinito amor nos está dejando esa elección de seguirlo, de adorarlo, de tomar, de nosotros como personas tomar la decisión de hacer lo correcto, justamente haciéndolo desde la conciencia, y lo vemos en Génesis 4:7. Si hicieres el bien, no serías enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Eh, encontré otra versión y se las voy a leer, siento que es un poquito más detallada. Si estás haciendo lo que es bueno, esto es en la Biblia Kadosh, así viene. Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no deberías mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está a la puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Esto fue lo que le dijo Dios a Caín cuando Caín se enojó y tuvo celos de Abel. Y Dios ahí le está dando la elección. Dios lo reprende, sí lo reprende porque por su actitud, por su enojo, pero le dice, estás a tiempo de hacer lo bueno. Si haces lo bueno va a pasar esto, si haces lo malo va a pasar esto. Y todavía le da un consejo y le dice, tú te debes enseñorear del pecado, tú debes regir sobre él. Y también nos habla después del dominio propio, cada persona tiene que tener dominio propio. Eh, esto lo quiero, bueno, para seguir en el tema, pues Adán y Eva no pensaron que se iban a morir, ¿no? Porque si ellos comieron del árbol, pues tal vez dijeron, bueno, sigo vivo. Era mentira, no va a pasar. Pero Dios no es un mentiroso. Dios no miente. Y eso también nos demuestra la naturaleza humana. Nosotros siempre queremos acomodar las cosas a nuestra conveniencia, como nosotros nos gustaría que las cosas fueran. Pasar los límites, romper las reglas. Eso es lo que nosotros constantemente estamos buscando. Si nos vamos al pasado, nosotros estuvimos buscando eso todo el tiempo, ser diferentes, revolucionarios, ser rebeldes. Eso se suponía que nos iba a dar identidad, pero en realidad nos alejaba de Dios, nos hacía sentirnos vacíos, nos hacía sentirnos mal, infelices. No importaba que tú dijeras, hago esto, estoy en la carne y hago, y voy y fornico, y voy y robo, y voy y compro, y me emborracho, y fumo, y tomo, y hago esas cosas y cosas peores. Pero ¿en serio éramos felices? ¿En serio teníamos esa llenura? ¿Sentíamos que teníamos paz o gozo? Yo en particular no. Y bueno, el Señor dice, en la palabra de Dios dice en Isaías, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dijo Jehová. Entonces, después en Proverbios vemos también la contraparte. Hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El pecado fue lo que entró, la muerte no llegó como ellos pensaron, porque muchas veces en nuestra mente humana pensamos que las cosas van a suceder de cierta manera, pero tal vez tiene otra manera de llegar esa retribución al pecado. En este caso, la muerte no les llegó en automático, no cayeron fulminados, pero sí es cierto que sí murieron, que la muerte tardó en llegar, pero
Ellos tal vez no pensaron en su poca inteligencia, porque nuestra inteligencia no es la misma de Dios, que la muerte no iba a llegar en automático, así rápido, sino que sus cuerpos iban a empezar a deteriorarse, iba a llegar un punto en que iban a perder la vitalidad, en que iban a empezar a envejecer, iban a encanecerse, iban a debilitar y morir. Pero ellos no lo experimentaron luego, luego, lo experimentaron poco a poco, ¿saben? Y eso es algo que nosotros, pues esa es como la herencia que nos dejaron. En Hebreos 12 menciona, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, que esto es el diablo. Es lo que les decía, que el diablo es el que tenía el imperio de la muerte. Por eso su maquinación, él ganó potestad, él ganó autoridad. Jesús dice que él es el príncipe de este mundo. Él claramente tiene una legalidad. La legalidad que nosotros le damos es el pecado. Cuando nosotros pecamos le estamos dando legalidad para que él opere en nuestras vidas. Y esto es lo que Jesús vino a quitar de nosotros. Por eso es que vino a salvarnos y a redimirnos. Eh, en Romanos 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y bueno, la causa de que permaneciéramos separados de Dios, pues es el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Dios nos ama a nosotros, pero Él aborrece el pecado porque Dios es santo. Su palabra dice, sean santos porque yo soy santo. Mm, ok. Y bueno, el principal problema, como ya lo estamos empezando a ver desde el inicio de la humanidad, es que el hombre siempre quiere hacer lo que quiere, siempre quiere tener el control de su vida, siempre quiere pensar que sabe más que Dios. A mí me pasó. Cuando yo era más joven y me hablaban de Dios, yo decía, eso es pura religiosidad, eso no importa, eso fue antes. Y entonces pensamos en nuestra rebeldía, también con nuestra mente cauterizada. No pensamos que lo que Dios dice es real, que Él no miente, que su palabra es la realidad y que tenemos que vivirla. Pero quiero profundizar un poquito más qué es el pecado. La palabra de Dios dice que todos estamos bajo pecado. Romanos 3:9. Que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y estábamos condenados por no creer en Él. Eso lo vemos en Juan 13:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y bueno, estábamos también condenados a la destrucción después de la muerte. En Apocalipsis 20:15, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero profundizar también un poquito en el concepto de pecado. Cuando pensamos en el concepto de pecado, ¿qué pensamos? ¿Qué piensan ustedes si yo les pregunto, ¿qué es el pecado? Pensamos a lo mejor en los 10 mandamientos, en todas aquellas transgresiones que se ven ahí en la Biblia, pero quiero profundizar un poquito más porque en el hebreo hay 3 conceptos de pecado. Son distintos. La diferencia es que importa la intención. Y hay que recordar que Dios dice que Él escudriña los corazones. Entonces, la intención, es cierto que todos pecamos, pero tal vez si yo peco y estoy engañada o no sé o soy ignorante en algún tema, estoy pecando, pero no es intencional. Pero hay pecados que sí son intencionales. Vamos a verlo. Tenemos el pecado Jet, eh, es el Strong 2399. El Strong es una numeración que se les da a algunas palabras porque aparecen como en un diccionario, en un listado para poder eh,
buscarlas, para poder checar el significado. Y les doy esto porque a mí me gusta mucho que la gente se documente, que la gente aprenda más. Me pega mucho porque antes de yo llegar a Cristo, me gustaba mucho todo el tema del ocultismo, mucho. Y cuando llego a Jesús y yo le empiezo a preguntar, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Pero por qué dices esto? ¿Pero por qué pasa esto? Dios me empieza a revelar tantas cosas y yo digo, wow, muchas personas a veces no nos damos el tiempo de escudriñar la palabra de Dios y es tan poderosa y es tan profunda y de verdad tiene tanto, tanto sentido, tiene mucho de dónde escarbar y a veces nosotros no le damos ese espacio a Dios para buscar de Él, pero buscarlo en serio. Entonces tenemos primero el pecado que les voy a decir los nombres, pero no quiero que tal vez que se aprendan los nombres, quiero que más bien pongan atención en las intenciones. Este pecado es errar en el blanco. No, en este pecado no hay intención de fallar. Y lo vemos en Salmo 51:9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Este salmo es de David. ¿Y qué dice la palabra de David? David tenía un corazón conforme a lo que Dios quería. ¿Sale? Después lo vemos en Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, después tenemos el pecado agón, significa iniquidad, doblado, torcido, pervertido. Es cuando traspasamos la línea de lo permitido. Aquí sí hay intención de fallar. Lo hacemos con el pleno conocimiento de la escritura. Por ejemplo, un hijo de Dios sabe que no debe fornicar, que no debe adulterar, que no debe robar y muchas otras cosas, ¿no? Pero ¿cuántas veces no hemos dicho cada uno de nosotros, ok, sí sé que está mal, pero lo puedo hacer una vez porque Dios sabe que yo lo amo y la intención de mi corazón no es pecar, pero no puedo. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Yo lo he dicho, yo lo he dicho. Y les voy a representar esto con unos versículos. Génesis 4:13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Aquí el término agón es castigo. Bueno, pues sabemos que la intención de Caín, ¿cuál era? Seguramente él cuando le dijo a Abel, cuando salieron y lo asesinó, él ya tenía mucho tiempo maquinando, por eso Dios le dijo, toma esa decisión, haz las cosas bien o haz las cosas mal, pero va a pasar esto o va a pasar lo otro. Y entonces Caín, ¿qué hizo? Torció sus intenciones, quiso maquillar las cosas delante de Dios. Y luego lo vemos también en Levítico 5:17. Si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará pecado. Y después, Jeremías 51:6. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcan a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, y les dará su pago. Por último, quiero hablarles del pecado pesha. Se llama transgredir o rebelarse. Ese es el contexto de este pecado, la transgresión y la rebelión. Y es ir en contra de una autoridad, ir en contra de Dios. Y este pecado busca un gobierno autónomo. Este es el pecado por el cual Satanás fue culpable. Porque él quería ser él quería exaltarse él quería que no lo gobernaran, eh, él quería ser como Dios, quería ser mejor que Dios. Y lo vemos en Génesis 31:6. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución?
Después en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Bueno, el pecado claramente es agradable a la carne, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos, pero hay algo que yo no puedo hacer, algo me cuesta mucho trabajo, mucho? Yo quiero que con esto que les acabo de explicar amplíen un poquito más su panorama de que el pecado, cuando en español nosotros decimos pecado y punto, pero el pecado tiene trasfondos que Dios sabe cuáles son, Dios sabe cuál de estos tres pecados tú estás cometiendo. Dios sabe si es porque no puedes, Dios sabe si es porque quieres torcer la verdad, la palabra, Dios sabe si es porque quieres transgredir, Dios lo sabe todo, está al control y al mando de todo. Pues bueno, Dios nunca estuvo dispuesto a, a perder a su creación, porque Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo, 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 todo. Entonces, él tenía un plan para que nosotros pasáramos de nuevo a ser sus hijos, para tener esa reconciliación con nosotros. Y mandó a su Hijo Jesús a este mundo a darnos esa salvación, a rescatarnos de nosotros mismos, a rescatarnos de aquellos pecados de los cuales no podemos salir, a rescatarnos de nuestros miedos, de nuestra inseguridad, a rescatarnos de la deuda, a rescatarnos del vicio, a rescatarnos de aquella inmundicia. Suena fea decirla, pero cuando tú tienes un pecado, ese pecado te lleva a otro y a otro y a otro, y se van haciendo cadenas así gigantes. Y entonces, ¿cuántas veces no nos sentimos ya muy presionados, muy esclavizados, que no hay salida, que no hay otra forma, que la vida no tiene sentido? Jesús vino a este mundo a eso, a darnos otra vez el sentido. Vino a servir, vino a mostrarnos el amor de Dios, vino a mostrarnos eh, toda esa gracia, vino a morir por nosotros. En Efesios 1:17 dice que Él es el quien tenemos redención por su sangre, perdón por los pecados, según las riquezas de su gracia. Mas Isaías 53:5-6, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es maravilloso que él se haya dado a sí mismo, que quiero, quiero, quiero recordarles que yo sé muy bien que Jesús, cuando estuvo en esa cruz, eh, padeció en el sentido físico, padeció humillaciones, fue golpeado, fue ultrajado, le escupieron, fue rechazado, fue negado, sufrió la traición. Él en ese momento se convirtió en el varón de dolores. Y yo recuerdo muy vagamente que antes, cuando yo no creía en Dios, había una película, la de Mel Gibson, y yo la vi y se me rompió el corazón. O sea, tú ves esa película y lloras, es inevitable que no veas toda esa brutalidad, y que yo pienso que tal vez esa brutalidad se quedó muy baja en comparación con lo que Jesús sufrió, pero fue tremendo, es tremendo que tú te hagas una imagen de todo el dolor, la violencia y la brutalidad con la cual trataron a nuestro Señor. Pero yo creo que lo más difícil para él no fue lo físico, sino fue porque el pago del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero nuestro Señor no tenía pecado. Él era el Cordero sin mancha y era perfecto. Él era santo.
Él se tuvo que vestir de todos nuestros pecados, por eso los cargó sobre él. Él tuvo que llevar todas las iniquidades, tuvo que llevar los pecados más abominables sobre él, las enfermedades, el dolor, y en algún momento pues el Padre lo dejó, ¿no? Y yendo esta parte que les voy a leer viene en Mateo 26, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor estaba diciéndole a Dios, porque Él sabía lo que significaba ir a esa cruz. Si es tu voluntad, si es tu preciosa voluntad, yo creo que tuvo mucho miedo, por eso la sangre, por eso sudaba sangre. Pero ¿qué simboliza la copa? ¿Qué simboliza la copa? La copa es un símbolo de juicio, de ira, de asolamiento de Dios por causa de la desobediencia. Y hay una parte que a mí me da, cuando la leo, yo digo, debe ser tremendo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jesús cayó en las manos del Dios vivo. ¿Por quién? Por mí, por ti, por Ani, por todos nosotros. Y se vistió del pecado, se vistió de la iniquidad, se llevó la enfermedad sobre él. Y saben, él era inocente. Es muy poderoso que él no hizo nada y cargó sobre él todo esto. Y quiero ampliar un poquito más lo de la copa para que quede entendido. Isaías 51, 17, 23. Despierta, levántate, Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Y luego en Jeremías 25. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de ese furor, y da a beber de él a todas las naciones de las cuales yo te envío, y beberán, temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte es que toda la iniquidad haga que Dios se enoje tanto que ya envíe un castigo para retribuir toda aquella maldad. Pero lo más fuerte es que Jesús tomó ese castigo para él y no tenía la culpa. Es muy poderoso. En Apocalipsis 16 oí una gran voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Ok? Jesús va a la cruz, resucita, Él lleva sobre sí todo ese pecado, y ese es el motivo por el cual tú y yo en esta hora somos salvos, porque Jesús fue y pagó por toda esta rebelión, por toda esta iniquidad. En Colonicenses 2 dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola y clavándola en medio de la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y en Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Dios a través de este sacrificio nos ofrece, nos hace algunas promesas, nos promete la vida eterna, justamente porque Dios pagó por aquellos pecados en la cruz. Esto lo vemos en Romanos 6. Más da la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo, nuestro Señor. Y nos ofrece también la reconciliación con Él, eh, nos ofrece ser salvos y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ok? Siento que las cosas como más importantes, y es algo, me parece muy hermoso, es que nos da también la potestad de ser hijos. Nos da la potestad de, esto lo vemos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Él te llama no solamente a que seas salvo, Él te llama a que tengas una identidad de hijo, Él te llama a que tú tengas un lugar sobresaliente en su familia. Él te llama a asignarte también tareas, te da un propósito de vida, Él, él obra para bien, él te promete que que te va a prosperar, pero no solamente una prosperidad física, sino también una prosperidad en el alma, nos fortalece, nos da ese soporte cuando a veces tenemos pruebas, nos muestra también nuestra fortaleza. Bueno, es increíble. Y Dios promete justamente esta salvación para todos los hombres. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Bueno, pues un gran trabajo ya lo hizo Jesús, ya lo hace el Espíritu Santo. Cuando tú recibiste la palabra de Dios, cuando tú estás buscando de Él, cuando tú creíste que Jesús había muerto y había resucitado, que Jesús está vivo, que Jesús está a la diestra del Padre, tú ya eres salvo. Cuando lo confiesas como tu Dios, cuando lo recibes, cuando lo buscas, cuando buscas esa dirección, cuando buscas su amor, ya eres salvo. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les da potestad de ser hijos. Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debemos creer con el corazón y debemos confesar con la boca. Sinceramente, cuando yo recibí a Jesús, yo no lo hice más por obligación que porque yo quisiera. Fue hace como 5 años, más o menos, y alguien me presionó para que yo hiciera esa oración, pero yo no me di cuenta que eso iba a traerme a un camino donde yo, con el paso de los años, en realidad sí iba a creer en Jesús y sí lo iba a amar, y por eso estoy aquí ahora, porque lo amo. Eh, esta confesión es muy importante porque tú le abres tu corazón, tú le dices, quiero que me salves, quiero que tomes el gobierno de mi vida. Y aún yo lo hice, tal vez sin el conocimiento, sin la convicción completa de aceptarlo, pero lo acepté. Y el Señor trajo cambios a mi vida y en serio me mostró ese amor. Y en consecuencia yo pude fijar mi vista en Él y pude amarlo de regreso. Debemos creer, debemos confesar que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero también debemos arrepentirnos y convertirnos. En Hechos 3:19, así que arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor a tiempos de refrigerio. Yo les hago esta invitación
a que se examinen, a que nos examinemos cada uno de nosotros, a que examinemos qué estamos haciendo, a que examinemos también este corazón, a que se lo entreguemos a Jesús, porque el sacrificio que hizo Jesús por nosotros fue inmenso, inmenso. Ninguna otra persona pudo haber llevado toda esa carga, solamente Él. Y lo hizo únicamente por amor a ti y por amor a mí. O sea, no me imagino lo que debió ser para Él alejarse de su Padre, porque estando en la cruz le pregunta a Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque seguramente no sintió a Dios, sintió esa lejanía y Él estaba cargando sobre sí todo esto. Y debió ser tremendo ese sacrificio, aparte del dolor físico. O sea, ya con dolor físico, pero después este dolor de estar lejos del Padre. Eh, pues bueno, es es lo que traje para ustedes el día de hoy. La salvación, el complementar un poquito que nuestra verdadera felicidad viene de Dios, que nuestro verdadero diseño viene de Dios. Últimamente he pensado que nosotros somos como, alguna vez han visto como cuando te compras alguna prenda, por ejemplo, yo que soy mujer, no sé mucho de autos, ¿no? Te compras alguna prenda y cuando la dejas ahí arrumbada y la quieres volver a usar, si pasan años, tal vez la prenda ya está desgastada, ya no sirve, ya se ve usada, se ve vieja. Pienso que nosotros también somos así. Nosotros tenemos un propósito y el propósito que nosotros tenemos es Dios quien nos lo da y cuando no estamos en ese propósito acabamos dañados. Necesitamos llegar a Él y que repare años y años de errores, años y años de pecado, años y años de malas decisiones, porque también, bendiciones, evangelista, porque también el pecado es que tú y yo tomamos malas decisiones. Hola, Ani. Y Dios tiene que reparar todo eso, Dios tiene que reparar ese diseño que Él ya tenía para tu vida, pero que después cuando uno se va equivocando, Dios tiene que llegar y romper y quitar todo este sistema de creencias que tú tienes y enseñarte cuál es la creencia correcta. Y por eso uno va cambiando, uno va dejando ciertas cosas, va dejando ciertos vicios. Pero es muy importante que nosotros tengamos esa disposición, que tengamos esta honestidad, que nosotros hablemos con papá. Yo siempre hago mucho énfasis en ser honestos con Dios. Yo trato de manifestarlo en mi vida constantemente. Cuando leí lo de los pecados, yo digo, ¿cuántas personas no hacemos eso de ocultar nuestros pecados delante de Dios? Cuando tal vez estás enojado, cuando tal vez tú estás haciendo algo que no está bien, pero Dios sí sabe y tú quieres pensar que Dios no te está escuchando o que Dios no está viendo tu corazón y que no está viendo lo que tú haces y cómo te comportas, pero sí lo está haciendo. Entonces realmente eso no le agrada a Dios, eso no le agrada, esa falta de honestidad. Bueno, yo los invito a valorar ese sacrificio de Jesús, ese dolor, ese sufrimiento y el esfuerzo que Él hizo, gran esfuerzo, monumental esfuerzo, porque nosotros estuviéramos salvos, tú y yo. Y bueno, pues esto es todo, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Muchas gracias a las personas que se quedaron, que permanecieron ahí. Les agradezco mucho y les bendigo. Espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes un poquito, que Dios les haya hablado, que Dios les haya recordado algo, así como me lo recuerda a mí, así como me lo recordó a mí mientras yo estaba escribiendo todo esto. Quiero hacerles la invitación a valorar ese sacrificio, a valorar esa salvación y a cuidarla. Muchas veces la carrera de ser cristiano es el cuidar esa salvación, porque es muy fácil perderla. Siempre vas a tener obstáculos y tentaciones,
Así cuando si tú ya saliste del problema en el que estabas, de la situación, del pecado, no importa. Satanás siempre va a querer venir a querer meterse. Si no es por un lado, va a ser por el otro, o por el otro, o por el otro. Y nosotros tenemos que tener la fuerte convicción, pienso que tenemos que tener mucho amor por Dios como para decir, no te quiero fallar. Te amo más de lo que me amo a mí tal vez, que no quiero fallarte. Y que si fallamos también tengamos esa intención de llegar ante el Padre y decirle, fallé, pequé, porque todos pecamos todos los días, con pensamientos, con sentimientos, con emociones. Y entonces a veces resulta fácil para el enemigo desviarnos de nuestro camino, de nuestro propósito, porque siempre va a buscar que tú regreses al estado inicial, siempre va a buscar entrar para que tú regreses a aquel estado de donde Dios te sacó. Entonces yo en esta hora vengo a recordarles eso, que Jesús hizo un sacrificio en la cruz, que Jesús se vistió de tus pecados y de los míos, de todas las enfermedades, que murió, fue lastimado y crucificado, que resucitó y que gracias a eso tú y yo podemos tener acceso a tener una relación con el Padre y a ser hijos de Dios. Eso es lo que vengo a recordarles en esta hora y los agradezco y los bendigo mucho. Y muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron ahí. Entonces, ahora sí, Ani. Bueno, quiero dejarles una tareita antes de cerrar todo esto. Quiero dejarles de tarea que lean Juan 1 del 12 al 14 y que hagan una pequeña reflexión de lo que Dios les transmite a través de esta porción de la palabra. Entonces, se las pueden enviar a la pastora. Y bueno, ya la siguiente semana ya les concretaremos muy bien cómo va a estar esto. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias. Y ahora sí, Ani. Muchas gracias, hermana Monse, por esa palabra tan poderosa que creo que a muchos nos llegó al corazón, porque igual que la hermana Monse, yo también cuando me acerqué por primera vez a Dios, a aceptar a Jesús, también lo hice de una forma obligada. De hecho, lo hice incluso solamente por apoyar o sea, yo estaba mal, pero yo quería apoyar a otra persona que se acercara a Dios. Entonces, lo mal que yo estaba me llevó a que yo o sea, aceptara ir a un encuentro con Dios, en donde a lo mejor no todo lo que pasó ahí me llegó, pero sí, sin duda, tocaron fibras muy profundas dentro de mí, que se quedó esa experiencia para lo que hoy está pasando en mi vida, para lo que hoy yo comparto con Dios. O sea, eso fue mi primer acercamiento y no fue de corazón. Hasta tiempo después, yo ya me acerqué a, a buscar de su presencia, pero ya con toda la intención de yo querer hacerlo. En un principio todo fue obligado, o sea, yo hasta estaba molesta porque decía, no es posible que me estén obligando a hacer algo que yo no quiero. Y muy probablemente esa es la forma en la que Dios obró en mi vida y a lo mejor en la vida de la hermana Monse, no que nos quisiera obligar, sino que ese fue el primer acercamiento. No sabíamos lo mucho que nos iba a ayudar esto para el futuro, que en ese tiempo el futuro era el hoy que estamos viviendo, ¿no? Recordemos que el futuro siempre se va a quedar allá y en realidad es el presente. Y pues bueno, le damos gracias a la hermana Monse porque Dios la usa grandemente, es una mujer muy sabia, que sabe escudriñar la palabra. Dios le ha dado ese don o esa capacidad a lo mejor de poder ver su palabra, estudiarla de una forma muy profunda. Yo la verdad la admiro mucho. He aprendido muchísimo de la forma en la que ella nos muestra, porque yo puedo entender una cosa, pero ella tiene luego esta capacidad de profundizar demasiado y que me abre otros panoramas a poder entender la palabra de Dios de una forma que a lo mejor yo no me lo hubiera imaginado. Entonces, pues les invito a que no se pierdan el discipulado. La hermana nos tiene mucho conocimiento para compartir con todos nosotros. Y pues bueno, también les queremos invitar a que si hay alguien que nos está viendo, que se quiere reconciliar con el Señor, que se siente alejado, que quiere acercarse, lo invitamos, también los invitamos a que
a que pongan peticiones si es que las tienen, y si no, pues ya será para la otra. De todos modos vamos a orar por todos los que estamos aquí. Y pues bueno, también quiero invitarles, quiero compartir con ustedes la programación que tenemos nosotros para estos servicios, para que usted esté presente, para que esté consciente de los momentos en los que estamos aquí, por si usted tiene una necesidad, por si necesita, para invitarlo más que nada a que usted venga y busque de Dios. Recuerden que Dios actúa con nosotros como nosotros lo hubiéramos hecho con alguien. Cuando alguien viene y nos busca de corazón, nos alegramos, pero si esa persona solo nos busca como obligada, nos damos cuenta. Yo creo que usted debe, pues por intuición, saber que Dios también se da cuenta cuando uno solo lo busca obligado, o a veces, la verdad, hasta yo lo he hecho, solo lo buscamos pues cuando necesitamos, ¿no? Cuando estamos pasándola mal. Le invito a que, aunque no la pase mal, aunque no esté teniendo necesidad, y cuando tenga, lo busque. Hay que buscarlo también para agradecerle cuando estamos en un momento de felicidad, en un momento en el que Él nos comparte una bendición a nuestras vidas, porque cuando Dios nos dice algo que sí, nos está bendiciendo. Si nos dice algo que no, nos está protegiendo. Y si nos hace esperar por alguna bendición es porque nos está preparando. Veámoslo de esa manera y no se desespere, clamemos siempre a Dios por todas nuestras necesidades, pongámoslo como el primer lugar, no se vaya primero a buscar la ayuda del hombre, la ayuda de las personas, que muchas personas nos van a ayudar de corazón, pero ¿por qué dejar a Dios en último lugar cuando Él debería ser lo primero a lo que recurrimos? Y pues bueno, hermana Mons, muchas gracias, porque esa palabra se va a quedar sembrada, estoy segura, en los corazones de muchas personas. También pues porque nos invita a estudiar un poquito más. Yo siempre lo he dicho, escuché este consejo de una personita hace tiempo que vi por redes sociales que nos decía: no permita que nadie le diga lo que dice la Biblia y vaya y lea por usted mismo. De forma profesional, a mis compañeros yo siempre les digo: mira, yo te puedo explicar, pero no me creas a mí. Ve y búscalo, investigalo, y tú siempre desconfía, pero no tanto porque quieres sembrar desconfianza en ellos, sino quiero sembrar en ellos esta necesidad de decir: yo también quiero saberlo y quiero cerciorarme por mí mismo de lo que Dios está diciendo, de lo que esto que me está compartiendo. Entonces, es un consejo. Y pues bueno, ahora sí les voy a compartir que el día de mañana tenemos el servicio dominical, es en punto de las 6 de la tarde, hora Colombia. Les invitamos todos a que se unan, es un culto general. También se comparte la palabra de una manera poderosa. Nuestra pastora Adriana tiene una unción muy especial. Les invitamos a que vengan, a que se unan con nosotros. Los días lunes también tenemos servicio general a las 8. Todo esto es hora Colombia. Los miércoles tenemos alternados, pero hay servicio de damas, de parejas. Me parece que es cada 15 días, es un fin sí, un fin no. Más bien, una semana sí, una semana no. Entonces les invitamos también a que vengan, a que traigan más mujeres, a que traigan esos matrimonios que están pasando algún problema, alguna dificultad, los días miércoles en punto de las 8, hora Colombia. Los días viernes tenemos servicio de caballeros. También les invitamos a que se traigan a alguna persona, al hermano, al primo, al tío, al abuelo, a quien sepan ustedes que necesite de esta palabra. Recuerden que así como nosotros, obligado o no, llegamos. Entonces el chiste es que lleguen. Sabemos que a lo mejor si son obligados de primera vez, no aceptan como que la palabra del todo, pero poco a poco Dios va trabajando nuestros corazones. Los días sábados tenemos este discipulado que imparte la hermana Monse, es en punto de las 2, hora Colombia, y a las 4 tenemos el discipulado para los jóvenes, o es servicio de jóvenes, me parece, rompiendo murallas. Les invitamos con nuestro hermano John, que también tiene una poderosa palabra, una experiencia maravillosa, tiene mucho conocimiento también para compartir con los jóvenes. Les invitamos a que nos acompañen también ahorita. Terminando este servicio, pues empieza el servicio de jóvenes, que inviten a los jóvenes, a sus hijos, al sobrinito, al primo, al tío, a la hija del vecino, que sabemos que a lo mejor no anda muy bien, o que ya el enemigo la quiere perder. Invítenlo, compártanle el link para que pueda unirse y aprender de esta palabra que el hermano John tiene para nosotros, para los jóvenes.
bueno, los días domingos tenemos el servicio a las 6 también, y de lunes a viernes tenemos a las 5 de la mañana nuestro devocional. Recuerden que sea lo primero que hacemos al despertar, elevar nuestras peticiones a Dios, darle esa primicia de nuestro día, y van a ver cómo todo en su vida va a cambiar. No les voy a decir que todo va a mejorar y que van a ser felices y su vida va a ser excelente, porque las dificultades justamente de la mano de Dios van siendo más llevaderas y podemos enfrentarlo de una forma más sabia, y que yo al menos me doy cuenta que antes de creer en Dios estas adversidades no las pasaba nada bien, me daba mucha ansiedad, tomaba decisiones muy erradas porque justamente no había esa guía. Hoy en día la guía es Dios. Dios me guía a poder tener esta capacidad de tomar mejores decisiones, y pues les invito a que lo prueben de esta manera, a que lo inviten a formar parte de su vida como lo primero, y van a ver cambios. Ustedes solitos después los vamos a ver aquí diciendo, hermana, yo lo hice y mi vida ha cambiado y mi vida es mejor y todo va mejorando, y aún con adversidades yo vivo en la calma, en la tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios me da esa capacidad. Sabemos que para los hijos de Dios todo obra para bien, entonces también agradezcamos y glorifiquémoslo en la adversidad, porque ahí es donde nos está formando y haciendo mejores seres humanos, donde nos está compartiendo y sembrando en nosotros ese diseño original que hemos ido perdiendo con el tiempo, porque a lo mejor de niños no estábamos cerca de su presencia, porque no tuvimos quien nos guiara, o porque nos guiaron, pero nosotros nos fuimos al mundo. Entonces, pues les agradezco mucho, que Dios les bendiga. Y pues veo que no hay ninguna petición, entonces vamos a hacer la oración de cierre. Creo que es muy No, pronto, pero espera, no sé espera, si la espera. hermana Monse quiere agregar algo. Sí. Quiero preguntarle si hay alguien por ahí que sienta que está alejado de Jesús, si hay alguien por ahí que siente que está lejos, que siente que tal vez su relación se ha enfriado, o si hay alguien que de plano dice, yo no creo en Jesús, así como yo, como mi hermana Annie, que en algún momento dijimos, yo no creo en Jesús pero estamos aquí. Años después estamos aquí, eh, comprometidas con el Señor, buscándolo, porque es con sinceridad, lo hacemos para agradar a Dios. Todas las personas que están en este ministerio lo hacen porque quieren agradar a Dios, porque quieren que otras personas también tengamos un poquito de lo que Dios nos dio, ¿no? Porque somos simples siervos, Él hace todo, pero pues es importante llevar lo que uno tiene y compartirlo con otros. Entonces yo quiero hacerles esta pregunta, quiero invitar a aquellas personas, si es que alguna persona se siente lejos de Dios, se siente apartada, si hay alguien por aquí que no, pues que quiera aceptar a Jesús, que quiera reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador, es la hora. Entonces, pues, hermanitos, pongan ahí un yo y vamos a estar orando por ustedes. Creo que no, creo que no. Hoy andan muy bendecidos todos, que nos alegramos por eso. Hay veces que los servicios se llenan de muchísimas peticiones, de gente que la está pasando un poquito difícil, pero gloria a Dios que hoy todo el mundo se encuentra bastante confortado, bastante fuerte en el Señor. Y pues bueno, esperemos que poco a poco, también sabemos que esto es nuevo para nosotras, están a lo mejor acostumbrados también a que la pastora Adriana sea la que esté impartiendo estos discipulados, y pues, o el discipulado que lo venía manejando ella, y pues entendemos también que es nuevo, hay que tener confianza. Muchos ya conocen a Monse, pero sabemos que que esto es nuevo, entonces vamos a dejar que conforme pasan las sesiones de los discipulados, pues la gente se va familiarizando, va teniendo más conocimiento, nos va conociendo más, que en realidad no queremos que nos conozcan a nosotros, sino que vean a Jesús a través de nuestras vidas, a través de esta enseñanza que les trae la hermana Monse, y pues que puedan
aprender algo, llevarse algo y ustedes tener esa necesidad de buscar esta agua viva, ¿no? Bueno, Vamos a vemos orar. que el hermano Vamos a orar. Javier, ¿Sí? ajá, no sé si hago la oración o la quieres hacer tú, hermana Monse, por Como Javier gustes. Ruiz. Como gustes, como gustes. Bueno, vamos a darle el tiempo a la hermana Monse, la veo muy ansiosa por hacer oración. Entonces, a ver, vamos a permitir que ella lo haga. Se sale un poquito del plan, pero creo que ella no tiene ningún problema. No sé si. No. Ok, ok, bueno, pues, hermana Monse, adelante. Padre Celestial, te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Señor. Te pido, Padre, por tu pueblo Israel, Padre. Los bendecimos, Señor, desde lo profundo de nuestros corazones y de nuestras almas, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú tomando el control de todas aquellas personas que están sufriendo, Señor. Padre, yo no te pido, Señor, que tú tomes un bando. Yo te pido, Padre, por aquellas almas, Señor, que sufren, por aquellos niños, aquellas mujeres, Padre, por aquellas personas, Señor, que son torturadas, que están siendo, Señor, asesinadas. Padre, te pido por lo que queda de sus familias. Señor, tú conoces el corazón, Padre, de cada una de las personas, Señor, que están en este conflicto, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tú metas tu mano poderosa, Padre. Te pido, Señor, que obres en ese pueblo, Padre. Te pido que los bendigas, Señor. Te pido que los ayudes, Padre. Te pido también, Señor, por yo no voy a ver bandos, Padre. Yo voy a ver almas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú obres en aquellas almas, Padre, que están en este conflicto, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre, protección. Te pido, Señor, que no les falte el alimento, Padre. Yo te pido por aquellos niños, Señor, que se encuentran, Padre, huérfanos. Por aquellos niños, Señor, que no tienen padre, que no tienen madre, Señor. Por aquellos niños, Padre, que no tienen que comer, que no tienen un lugar para resguardarse y refugiarse, Señor. Padre Celestial, yo te pido, precioso Rey, que los cubras, que los guardes y que no permitas, Señor, que aquella violencia les destroce la vida, Señor. Te pido, Padre, que los llames a tu admirable presencia, Señor. Padre, el día de hoy hablamos de la salvación. Yo te pido, Señor, que los cubras con tu sangre preciosa. Yo te pido, Señor, que vayas, Padre, como ese pastor por esas ovejas perdidas, Señor, y que las cargues, Señor, arriba de tus hombros, sobre tus hombros, Señor. Te pido protección, Señor. Te pido que tú les concedas esa salvación, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido fortaleza, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú los bendigas, Señor. Te pido que ayudes, Señor, a cada persona, Padre, a los rehenes. Te pido, Padre, a aquellas personas que no tienen de comer, a aquellas personas que se están quedando sin nada. Padre, ayuda y da esa provisión a hospitales, Señor. De esa provisión y esa sabiduría, Padre, a enfermeros, a médicos, a cirujanos, Señor. Padre, levanta más personas que tengan un espíritu de servicio, de humanidad, de empatía, de amor hacia otros, precioso Rey. Te lo pido en el nombre de Jesús, que sea tu precioso espíritu, Señor, manifestándose. Padre Celestial, te pido que tomes dominio y control de esta situación, Señor, y que tú te le reveles a más personas, Padre. No importa, Señor, de qué bando sea, Padre. En el nombre de Jesús ponemos esta petición delante de tu presencia, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Rey. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Monse. También sabemos que es bueno orar por las naciones, por el remanente que Dios tiene distribuido por todo el mundo, porque no solamente aquí pasamos momentos difíciles, sino hay lugares donde hay guerras, donde hay mucha hambre, donde están pasando situaciones muy difíciles que probablemente en nuestro contexto es muy difícil entender. Podemos decir, ay, sí, la están pasando mal, pero realmente es más que mal lo que le están pasando ahí. Pero sabemos que también Dios obra para bien en las vidas de todos y Él tiene considerado todo esto, o sea, Él ya sabe de qué manera va a apoyar, pero nunca está de más elevar nuestras peticiones para los necesitados, para los que la están pasando difícil, para los que viven en conflicto, como este tipo de cosas, como las guerras. Entonces, pues, hola Pastora Adriana, ¿cómo está? Dios la bendiga. Hola Ani, buenas tardes, Dios les bendiga. Monse, evangelista, buenas tardes. Tengo un poquito, por eso no he intervenido mucho porque estoy fuera de casa,
que tengo bulla enseguida de la casa donde estoy en casa de mi mamá y enseguida están de fiesta, entonces se mete todo el ruido acá a la casa, por eso no he intervenido mucho, pero quiero felicitar a Monse, felicitarte, Ani. Muchas gracias por ese apoyo, por ese amor, por ese compromiso. Dios es bueno, de verdad que la clase estuvo espectacular, estuve muy pendiente y de verdad que le agradezco mucho por ese apoyo. Yo sé que hoy es un día para descansar después de una jornada tan larga de trabajo, pero como decía Ani, lo hacemos de verdad por amor, porque queremos dar de lo que hemos recibido. Y ciertamente por eso hacemos esas transmisiones, porque queremos dar de lo que hemos recibido, de lo que el Señor nos ha entregado. Así que, bueno, gracias por permitirme saludar. Vámonos preparando todos ahí para la siguiente jornada, el servicio de jóvenes. Vamos tocando la pantallita cada 3 minutos, vamos con esos atrás, vamos a compartir con amigos, con primos, sobrinos. Si usted no puede predicar, le da penita, solo comparta la transmisión, que nosotros nos encargamos del resto. Y lo sobrenatural lo hace el poder del Espíritu Santo, que sé que está en esta plataforma, está en este lugar. Más ratico viene nuestro director de jóvenes, el hermano John Urbina, y creo que está la dirección, está mi hermanita Monse, está en dirección, y la adoradora es mi hermanita Ani, ¿no? Entonces, bueno, que el Señor sea usándolos a cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que están ahí en plataforma, a quienes se quedaron hasta el final. Hermanito, por ahí un hermanito Javier Cruz, Dios me lo bendiga, cordial saludo, qué bueno que se quedó desde que entró hasta esta hora. Así que yo sé que este varón ha sido muy bendecido el día de hoy, qué bueno que nos acompañen. Bendigo la vida de Pastora Carmen, mi hermanito Gilbert, Betsabe, Adalisa, Dios te bendiga, Brunilva, Maribel, mi amada preciosa, qué bueno que la veamos por estos lares, de verdad que nos alegra mucho verla, están nuestras oraciones, estamos ahí clamando a Dios por su vida, y de verdad que sé que cuando viene a este lugar es porque el Espíritu Santo la trae, el Señor no la trae a este lugar. Zaira, Dios te bendiga, Aníbal, bendiciones, ahí me perdonan el ruido de fondo, pero bueno, aquí estamos, no ponemos ¿cómo se dice? Excusas. Hacemos la obra sin importar dónde estemos. Y bueno, yo creo que esta otra semana que viene también voy a estar fuera de casa, pero no importa, seguimos transmitiendo, seguimos predicando, seguimos llegando a las vidas. Y insisto, como decía Ani, insisto, y Monse, insisto a esas vidas que necesitan reconciliarse con Jesús. Le insisto a ese hombre, a esa mujer que necesita un encuentro con Jesús. Montserrat, Dios te bendiga, bienvenida, amada preciosa, bienvenida. No le dé pena, no desaproveche esta oportunidad. No sabemos mañana qué vaya a pasar, si mañana podamos respirar, si mañana... Yo por eso trato en lo posible de cada día culminar con mis compromisos delante de Dios, y todos los días me acuesto preparada, porque no sé. Hay planes, hay proyectos, hay sueños, hay promesas, hay palabras, pero no se sabe cuándo el Señor diga: Adrianita, necesito que te vengas a descansar en mi presencia. Y yo, amén, gloria a Dios. Entonces no sabemos. Debemos estar preparados porque no sabemos cuándo la muerte nos sorprenda. Es una realidad que tenemos, es una realidad que llega, no sabemos cuándo, así que debemos prepararnos todos los días. Y yo le digo, póngase la mano en el corazón y reconsidere reconciliarse, reconsidere arrepentirse, de hacer un cambio de vida, de bendecir su vida, de bendecir a los suyos. A veces amar a nuestra familia no es solamente decirle: mamá, te amo, y que nuestra mamá esté por allá sufriendo, que no pueda dormir, que no tenga paz ni para comer porque no sabe qué está pasando con su hijo, qué está pasando con su hija. Que la mejor manera de decirle a una madre te amo es buscando a Jesús y cambiando nuestra manera de vivir, de actuar. A veces la manera de actuar de muchos hombres y mujeres no es la correcta, sino es un camino que lo lleva a muerte, un camino de oscuridad, un camino sin salida. Y la única salida es Jesucristo. Jesucristo es la única salida.
Así que mis amados, les extiendo esta invitación y quienes se quieran quedar, gracias a Dios que se queden y nos acompañen en el servicio de jóvenes y los invito a que nos apoyen con los tatás y a compartir. Amén. Dios les bendiga y te entrego el tiempo, mi amada Ani. Gracias, pastora, gracias por su intervención.